Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio estar un domingo más con ustedes, transmitiendo desde, la iglesia, el lugar físico que el Señor nos ha dado. Sabemos que esto no es la iglesia, pero coloquialmente le llamamos así, en un contexto que para todos ya es conocido, ¿cierto? El contexto de pandemia que estamos viviendo y que no nos permite reunirnos físicamente. Les amamos, les echamos de menos. Nos gustaría estar todos aquí hoy día alabando el nombre del Señor, pero también damos gracias a Dios porque a pesar de este contexto adverso, tenemos esta oportunidad de estar juntos, aunque sea de este modo. Quiero saludar a todos los hermanos que están hoy día conectados ya a esta hora, invitar a los que no lo han hecho que se conecten, saludar a nuestros amigos también que nos ven, que a lo mejor no se reúnen con nosotros permanentemente en la iglesia, pero que están conectados con nosotros a través de esta modalidad. También darles una cordial bienvenida, un abrazo virtual. Los invito a orar para que partamos esta reunión. Señor, muchas gracias por todo lo que nos brindas día a día. Gracias por tus misericordias que se renuevan. Gracias por la fidelidad que nos muestras, Señor. A nosotros, personas falibles, llenas de defectos, muchas veces infieles a ti, que no te buscamos, Señor, y que no anhelamos fervientemente como tú nos anhelas a nosotros. Señor, gracias porque a pesar de nuestra debilidad, porque a pesar de nuestra impureza, de nuestra injusticia, tú, un Dios justo, un Dios santo, un Dios sin mancha, ha, en su infinita misericordia, propiciado acercarse a nosotros a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu muerte, por tu resurrección que celebrábamos hace unos días. Gracias por tu sacrificio derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento y que permitas, Señor, que entendamos hoy día tu palabra, entendamos lo que tú nos quieres enseñar y que podamos crecer también en estatura delante de tu presencia. Haznos, Señor, cada día más y más apartados para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar nuestra reunión de todos los días leyendo un salmo, el Salmo número 30. Les invito que, si tienen su Biblia por ahí, les vamos a dar un tiempo para que la abran y podamos analizar in extenso este salmo. Bien. Vamos a leer Salmo 30, estoy leyendo la versión Reina Valera. También entiendo que Leo lo va a ir proyectando ahí para que lo puedan ir siguiendo. Bien, los que no tienen Biblia. Leemos Salmo número 30. Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Dice la palabra del Señor: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Nos pasa muchas veces que abrimos la Biblia, como en este caso, ¿cierto? Leemos un salmo, es un salmo hermoso, escrito por David. Sabemos que los salmos son, ¿cierto?, piezas, muchas veces musicales, que eran interpretadas en el contexto de una reunión, tal como nosotros lo hacemos cada domingo, hasta antes de la pandemia, y esperamos en el Señor volver a hacerlo muy pronto.
pero abrimos la Biblia y leemos un salmo, y de hecho este salmo es un salmo muy bello, muy poético, pero hay muchas cosas que David dice que nos quedan como en el aire, porque no sabemos exactamente a qué se refiere, no sabemos por qué David estaba escribiendo este salmo, y es hermoso darnos cuenta que cuando ejecutamos la acción de escudriñar las Escrituras, es decir, de ir un poco más allá, estudiar, intentar entender el contexto en el que esto está siendo dicho, se hace mucho más rico el análisis y podemos entender también lecciones importantes para nuestra vida. Este es un salmo esencialmente de alabanza, donde David además reconoce los favores de Dios y reconoce su propia maldad. Pero ¿por qué? ¿De qué estaba hablando David en este momento? Y los voy a invitar a hacer un recorrido por el contexto de este salmo. No sé si les pasó alguna vez que viendo una serie de películas partieron por la número 3 y había muchas cosas que no entendían porque faltaba ver la primera y la segunda de las películas para que todo calzara como en un rompecabezas. Esto es un poco lo que ocurre en este salmo y no nos podemos perder de esa riqueza. Los voy a invitar a que vayan a su Biblia o que sigan en la proyección que Leo va a hacer al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 21 del libro de Primera de Crónicas, donde nosotros vamos a poder entender un poco cuál era el sentir de David al escribir este salmo, y obviamente de todo el pueblo que lo cantaba, y cuál era la historia que yacía detrás de esta alabanza que David interpretaba. Vamos a hacer ese análisis. Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 1 y 2. Dice lo siguiente, noten lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Dice la Escritura, parte esto con un pero. Siempre que vemos, y lo hemos comentado en otras veces que hemos analizado pasajes de la Escritura, muchas veces ese pero que introduce una bisagra, un cambio en la dirección de las cosas. Un poco de contexto previo a esto, no vamos a poder analizar todo el contexto, pero David era esencialmente un rey guerrero, y Israel durante su periodo fue una nación de guerra, hacía guerra contra los pueblos alrededor y normalmente era respaldada en esa guerra por Dios, lo cual tiene muchas connotaciones espirituales también. Pero en este momento dice que irrumpe la figura de Satanás en el ejercicio del reinado de David, para forzar a David o para convencer a David de tomar una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Contar al pueblo. Nosotros hacemos censos normalmente en Chile, nos han censado, nos han ido a contar a la casa, ¿cierto? Hubo un tiempo que no sabíamos cuántos éramos exactamente, bueno, se repitió ese censo y volvimos a ser contados, ¿verdad? Somos algo más de 17 millones. Uno podrá decir, ¿qué de malo hay en que David cuente a su pueblo? Los quiero invitar, porque no vamos a poder leer todo el pasaje por razones de tiempo, a que durante la tarde hagan revisión de este capítulo completo, que es muy significativo para la vida de todos nosotros. Pero ¿qué es lo pecaminoso en la acción de David? El hecho de contar al pueblo implicaba cuantificar, mensurar, tener una medida en su mente de cuál era la fuerza militar que en ese momento Israel tenía. Por muchos años, a través de toda la vida de David, Dios le había enseñado a David que no era su fuerza militar lo que lo hacía poderoso entre todas las naciones, sino que era el respaldo de Dios, que él no necesitaba saber cuán poderoso militarmente era. Si ustedes analizan lo que sigue después, él buscaba saber cuántos hombres que pudieran desenvainar espada, que pudieran sacar espada, dice exactamente el texto. Es decir, cuál era la fuerza militar que él tenía. Y el texto lo dice, era superior al 1,5 millones de personas, de hombres que podían ir a la guerra, que podían luchar. David fue advertido de que el censar al pueblo era pecaminoso. ¿Por qué era pecaminoso censar al pueblo? Si lo analizamos fríamente, aquí lo que hay subyace a contar al pueblo es sencillamente incredulidad.
Dejamos de creer en Dios para creer en nuestras propias fuerzas. Dejamos de creer en el hacedor de todo para poner nuestras fuerzas, para poner nuestro cierto cimiento en otra cosa que no es Dios. Y eso es un pecado terrible. Analizando este pasaje, y normalmente lo decimos, cuando tenemos que compartir algo, somos edificados nosotros primero a través de la palabra. Muchos estudiosos se admiran de que en Primera de Crónicas o en el libro de Crónicas no se relate la historia de David y Betsabé por todos conocida, como el pecado a lo mejor más grande de David. Pero aquí se nos relata un pecado que para Dios sí es significativo, y es el pecado de la incredulidad. Muchas veces nos pasa que hay pecados evidentes que todos pueden ver. Nosotros podemos, ¿cierto?, señalar con el dedo a una persona y apuntarla por su infidelidad, por su adulterio. Pero no así a una persona que es incrédula. Podría entrar perfectamente por la puerta de nuestra casa y nosotros no tener idea. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras acciones, sabe cuándo estamos obrando a partir de la incredulidad. Y era el caso de David. Y era un caso lamentable. Y Dios castiga esa incredulidad. Vamos a ir al verso 8, donde David logra ver su pecado, al igual que con Betsabé, pero esta vez un pecado que lo compromete como rey, y en una transgresión, vamos a decirlo, fea, muy fea. No hay pecado lindo, pero esta transgresión es una transgresión importante a los ojos de Dios. Y en el verso 8, que le voy a pedir a Leito que lo proyecte, que nos acompaña hoy, David dice: entonces David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David fue inspirado por Satanás y tentado por Satanás y cedió a esa tentación e hizo algo que era abominable, pecaminoso ante los ojos de Dios. Y a través del vidente de David, que está mencionado un poco más adelante, de nombre Gad, Dios da respuesta a David y le da 3 alternativas, le hace escoger entre 3 cosas como castigo a su maldad: o 3 años de hambre para todo el pueblo, o 3 meses de ser asolados por ejércitos extranjeros, o 3 días del ángel de Dios castigando a Israel por el pecado de David. Y David, en el verso 13, escoge su castigo. Y él en el verso 13 dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. David prefiere ser castigado por Dios antes que ser castigado por los hombres. Prefiere acogerse de estas 3 alternativas a aquella que postulaba el castigo de Dios sobre su maldad. ¿Por qué lo hace? Porque David conoce el corazón de Dios y sabe que es un Dios justo, pero que también es un Dios inmensamente, y lo dice, son muchas en extremo sus misericordias. Es un Dios muy misericordioso. Y efectivamente Dios envía a su ángel, asola a Israel con una peste que no describe exactamente, pero sin duda nos hace recordar nuestro contexto actual. No estoy diciendo que esto sea un castigo de Dios, pero sí nos hace recordar el temor, a lo mejor el confinamiento que pudo haber existido en el pueblo en ese momento, a partir de esta peste y de este batir de la espada del ángel del Señor, castigando a Israel, a su pueblo. Pero ese castigo se detiene al estar sobre Jerusalén y al estar sobre un lugar específico que el texto menciona. Y en el verso 18, al detener Dios su mano de castigo sobre Israel, le dice o le da una orden a David a través de su ángel de construir un altar. Eso lo vemos en el verso 18 y dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Utiliza un hombre para que en parte de su terreno sea construido, o más bien, sea edificado un altar sobre el cual en ese mismo terreno iba a construir Salomón posteriormente el templo para el Señor. Es decir, en todo ese contexto, David escribe este salmo que leíamos al principio. Y ya luego de leer el contexto, ya luego de saber de este pecado de David que fue castigado por Dios, pero en cuyo texto también se muestra la misericordia de Dios respecto de David y respecto del pueblo, mueren 70.000 hombres, no es una mortandad menor. Hay un castigo de por medio,
Pero Dios no permite que el pueblo perezca por completo. Dios no permite que su siervo perezca y vaya, dice, a la muerte, como dice en el Salmo. Yo los invito a volver a leer el Salmo ahora que sabemos el contexto, para ir cerrando también esta exhortación inicial. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Estamos leyendo el 30. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro de mí, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te lavará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón y que, así como David, podamos cantar de la misericordia de Dios y verlo a Él en medio de nuestras circunstancias. Ni nuestro dinero, ni nuestra belleza, ni nuestras posesiones, ni nuestras relaciones políticas, ni ninguna cosa en la que podamos poner nuestros pies y decir, de aquí no seré movido, podrá ampararnos el día en que el Señor quite su rostro de nosotros. Que podamos tener claro que alabamos a un Dios que quiere estar con nosotros y que quiere que habitemos en su presencia, pero que sea Él el 100% de nuestra vida, que no haya otros intereses, que no haya otras cosas que primen más, que pesen más que Dios en nuestra vida, porque eso, poner nuestra confianza en otras cosas, es sencillamente lo mismo que pasó en el huerto del Edén, no creerle a Dios, no creer en Dios y afirmarnos en nuestros propios juicios, en nuestras propias convicciones. Y si es así, vamos a caer y Dios nos dejará caer. Pero Él es fiel, porque eso no será por mucho tiempo. Él renovará su misericordia sobre nosotros. Así como David lo canta, podemos cantarlo nosotros hoy también. Bueno, esa era la reflexión que teníamos para hoy. Y antes de pasar, ¿cierto?, al estudio de la palabra del Señor, voy a dejarles los avisos que siempre recordamos. Recordar los días martes a las 7:30 de la tarde, el estudio bíblico que es hecho desde este mismo lugar, que está transformado, veo, en un set de televisión, pero que está muy bien acondicionado para que podamos llegar hasta su hogar, ojalá con un buen audio, con un buen video, que el mensaje se pueda entender, ojalá que el internet por ahí nos ayude y no se corte o se fragmente, como suele ocurrir. Los días martes de estudio bíblico, mantenemos reuniones en casas por Zoom, ¿cierto? Los días miércoles en el condominio Los Naranjos, se están reuniendo ahí por Zoom y este viernes esperamos retomar nuestras reuniones de estudio bíblico por Zoom. Me hacen ahí unas señas de que es necesario que lo hagamos en el grupo de la colonia, bien, para que vayamos preparándonos y vamos a ir sobre los mismos temas que estábamos revisando. Decirles también, contarles que esta semana se hizo entrega de algunas cajas, ¿cierto?, de víveres para personas que lo necesitan. Agradecer a todos los hermanos que de corazón y de lo que el Señor nos ha dado, han apartado, ¿cierto?, algunas de sus posesiones, algunas de esas dádivas que el Señor nos da para compartir con otros, que podamos seguir haciéndolo, que podamos ejercer ese ministerio de entregar, ¿cierto?, ayuda y que nuestro corazón sea sensible a la necesidad de nuestro hermano. Bien, y ahora los quiero dejar con Juan Manuel, que hoy día nos va a traer la palabra del Señor y que espero sea de edificación para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos amados, qué bueno es que podemos seguir transmitiendo
seguir compartiendo la palabra de Dios. Y qué bueno es ver que hay varios conectados el día de hoy, porque yo sé que algunos ven la transmisión en diferido, pero es bueno también que mantengamos nuestra rutina dominical, esta costumbre que tenemos de domingo a domingo, ya lo vamos a ver en el mismo texto, de dedicar un tiempo especial, de dedicar un tiempo único dentro de nuestra semana para dedicarnos al estudio de la palabra, a leerla, a estar juntos, aunque sea a la distancia, aunque sea cada uno en su casa, pero que estemos todos en un mismo sentir. Vamos a seguir con nuestras predicaciones sistemáticas de Primera de Corintios, ¿cierto? Para quienes primera vez que ven algún video de nuestra congregación, de nuestra iglesia, nosotros predicamos de manera expositiva la palabra de Dios, tratamos de hacerlo así, y hemos estado durante todo el presente año predicando acerca de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Ya estamos llegando al final de este capítulo, de esta carta, y hoy corresponde el capítulo 16. Así que mientras se prepara ahí, puede tener un cafecito a su lado, no es malo, alguna galletita, pero tome su Biblia y busque el capítulo 16 de Primera de Corintios. Es un pasaje, es una carta, la carta a los Corintios, que eminentemente es una carta que llama al arrepentimiento, que Pablo escribe para corregir muchas situaciones en esta iglesia. Y bueno, nosotros con humildad nos acercamos a ella queriendo ser corregidos también por el Señor. Busque entonces Primera de Corintios capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos un momento. Padre, te alabamos y te adoramos porque tu misericordia es para siempre. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu deseo no es que seamos castigados, sino que seamos corregidos. Tu deseo no es que nosotros seamos destruidos, sino que vivamos delante de ti, Señor. Y te doy gracias por eso. Gracias por tu palabra que nos muestra, Dios, que tú eres severo con el pecado, pero eres misericordioso siempre, Señor. Gracias, Dios, porque tú no haces acepción de personas. Y aún a David, tu siervo, Señor, corregiste y fuiste severo para corregir el pecado en él, porque no querías que él se apartara de ti, porque tú eres la fuente de vida. Y así nosotros, Señor, en humildad nos acercamos a ti, queriendo ser por ti recibidos en todo y ser corregidos en tu amor, Señor, en temor de ti, sabiendo, Señor, que tú no haces acepción de personas, que ni aun a tu siervo David le permitiste el pecado, Señor, cuanto menos a nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra y tu verdad, Señor, nos corrige con amor y nos guía. Te pedimos que así sea en el día de hoy, que podamos ser guiados por tu palabra, corregidos, Señor, en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy, hermanos, hablaremos acerca de la ayuda económica en la iglesia a los hermanos y el manejo adecuado de los dineros en la casa de Dios. El versículo 1 de este capítulo 16 parte diciendo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Lo primero que debemos decir es que nuevamente Pablo cambia de manera abrupta de tema. En esta carta a los Corintios nos hemos visto en varias partes donde Pablo hace giros que a veces nos dejan un poco descolocados, porque Pablo venía hablando en el capítulo 15, el domingo pasado y los domingos anteriores, acerca de un tema bastante poderoso, potente, podríamos decirlo, que es la resurrección de los muertos y nuestro destino final en los brazos de nuestro Señor. El domingo pasado, Pablo Ávila hizo un resumen respecto al capítulo 15 y pudimos ver, ¿cierto?, cómo hay doctrinas
fundamentales que debemos guardar en nuestro corazón respecto a nuestra resurrección y respecto a esta esperanza. Pero ahora Pablo cambia de tema de manera abrupta, como le decía, y a más de alguien podría llamarle la atención que pase de un tema tan espiritual como la resurrección de los muertos y la victoria final sobre la muerte en el capítulo 15, ¿cierto?, a un tema que podría ser catalogado como terrenal y hasta mundano. Pero la verdad es que en la mente del apóstol, en la vida cristiana, no hay tal diferencia entre actividades terrenales y actividades celestiales. Permítame explicarlo. Muchas veces en nuestra cultura eclesiástica, cultura evangélica podríamos decirle, está esta idea de que hay actividades que hacen los cristianos que son celestiales y hay actividades que son terrenales. Que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son seculares. Por ejemplo, vamos a la iglesia, lo cual es espiritual. Y vamos al trabajo, lo cual llamamos secular, como si fuera algo ajeno a la vida del cristiano o ajeno a la vida espiritual. Oramos, lo cual es espiritual, y pagamos nuestras cuentas, y lo llamamos como algo terrenal. Sin embargo, mi hermano, la Biblia no hace esa diferencia. Por el contrario, nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Lo escuchó? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Empezamos entonces ahora a analizar el capítulo 16, ¿cierto? Pero primero quiero hacer notar un pequeño detalle en el capítulo 15. Quisiera que retrocediéramos al último versículo del capítulo 15. Pablo termina diciendo en el versículo 58, 1 Corintios capítulo 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En esa línea de pensamiento, ahora el apóstol habla sobre las ofrendas para los santos. Porque el trabajo en el Señor del cual habla el apóstol involucra el servicio los unos a los otros. Cuando Pablo dice que debemos ser constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, para él también dentro de su enseñanza, dentro de su doctrina, está en la mente el ofrendar, el ser dadivoso. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Señor Jesús así lo enseñó. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, 37 al 40. Mateo capítulo 25 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pablo tenía grabado en su corazón las palabras de Jesucristo. Y es en este mismo sentir que él habla del servicio al Señor, que nuestro servicio al Señor no es en vano. Y entonces comienza a hablar acerca de la ofrenda para los santos. Volviendo a primera de Corintios capítulo 16, ahora en el versículo 1, ¿cierto? Cuando dice ofrenda para los santos, permítame hacer una pequeña aclaración. No se refiere a una ofrenda como podríamos interpretarla en este tiempo, con nuestro contexto católico romano en nuestro país, como una ofrenda de adoración a personas especiales, como una ofrenda de alabanza o de pago a alguien que tuviera una condición especial, sino que se trata de una especie de colecta que se hizo para los hermanos de la iglesia en Jerusalén, en la región de Judea. Recuerde que Judea era la región, ¿cierto? Podríamos decir algo así como la provincia, y Jerusalén era la ciudad. Hubo en el tiempo en que Pablo escribe un tiempo de hambruna, de necesidad, de problemas económicos en la región de Judea, y los hermanos de Jerusalén no lo estaban pasando muy bien. Entonces las iglesias que estaban en otro lugar, como por ejemplo en Corinto,
en Macedonia, en otros lugares, ¿cierto? Regiones que están más alejadas, regiones que están cerca de los territorios que hoy día sería Grecia, estarían organizándose, o se habrían organizado para realizar una ofrenda especial para los hermanos en Jerusalén. El versículo también dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La región de Asia Menor era conocida también como la región de Galacia, ¿cierto? Y eso nos da luces que la ofrenda que menciona este pasaje de Primera de Corintios podría estar relacionado con lo que aparece en Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30. Lo hermoso de la Biblia, del Nuevo Testamento, es que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, quien acompañaba a Pablo en sus viajes, ¿cierto? Y registró muchas de las actividades de manera narrativa, nos fue contando cómo fueron los pasajes de Pablo en distintos lugares. Entonces, cuando leemos la carta de Corintios, podemos ir a Hechos a buscar cuando Pablo pasó por Corinto. Y podemos ver y relacionar. Bueno, en Hechos capítulo 11, 27 al 30, mire lo que dice. Dice, en aquellos días un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía. Pablo estaba por Antioquía, que era una región cercana, o que se podía considerar que esa es la región de Galacia, donde estaba esa ciudad, Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio, en tiempo de Claudio, perdón. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Recuerde, Judea es como la provincia, Jerusalén es la ciudad. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, el cual es Pablo, por supuesto. Entonces esta ofrenda, de la cual estamos leyendo en Primera de Corintios, era una especie de colecta a favor de los hermanos en Jerusalén. Este no era una especie de pago o de membresía, no era una cosa, no era una cuota especial, era una ayuda que se estaba haciendo a los hermanos que la estaban pasando mal. Primera de Corintios 16, 2, segundo versículo a analizar. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Primero quiero hacer notar que desde el primer siglo los cristianos tomaron como costumbre reunirse el primer día de la semana, esto es el domingo. Por eso le digo, no perdamos esta costumbre de, aunque estemos en nuestras casas, aunque tengamos que reunirnos de manera virtual, no perdamos la costumbre de estar conectados el domingo, todos reunidos, todos juntos. A veces aprovechamos para hacer otras cosas ya que estamos en la casa, pero sabe mi hermano, eso no es bueno porque va hablando mal de nuestra espiritualidad, va hablando de nuestras prioridades. Pero cuando yo realmente deseo alimentarme de la palabra de Dios, no pierdo estas buenas costumbres que tenemos desde el principio, que es reunirnos los días domingos, estar juntos. Así que quiero hacer el llamado a que no dejemos de conectarnos los días domingos y también ojalá los martes, sin falta para que estemos los estudios. Pero en especial, como desde el primer siglo, los cristianos tomaban por costumbre reunirse el primer día de la semana, esto es el domingo. Llamado también el día del Señor, porque fue un día domingo cuando Jesucristo nuestro Señor resucitó. Y en este versículo 2, dice cada día, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Yo veo dos cosas respecto a la administración de la ofrenda. Y quisiera que me pusiera mucha atención porque esto me parece que es lo medular de lo que quisiera hablar. En primer lugar, nuestras ofrendas, la ofrenda a los santos, debe ser algo planificado y constante. Dice, cada primer día de la semana, y dice, cuando yo llegue no. No sé si se fija, pero en este versículo 2 dice eso. Cada primer día de la semana y cuando yo llegue no se recoja.
Nuestra ofrenda no debe ser algo reactivo, sino que debe ser algo planificado y constante. Muchas veces nuestras ofrendas, son reactivas y son emocionales. Cuando nos cuentan que tal hermano se le quemó la casa, que tal persona entró en desgracia, que una persona le falta dinero para esto otro, entonces, o cuando un predicador nos emociona y nos habla acerca de la ofrenda, entonces metemos nuestra mano al bolsillo y damos a veces sin pensar, sin calcular, y nos sentimos generosos por un tiempo, pero después nos olvidamos. Y eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Aquí vemos al apóstol diciendo, debe ser algo constante. Debe ser algo planificado. Nuestras ofrendas no pueden ser esporádicas ni movidas por nuestro estado de ánimo. Nuestras ofrendas deben ser planificadas y constantes, sabiendo que esto es parte de nuestro servicio al Señor, mi hermano. Dentro de nuestra administración, cuando recibamos nuestro sueldo, ahí deberíamos apartar, según su orden, cuando usted planifica en su casa y hace su planificación mensual, como lo haga, con la libertad que usted tiene para hacerlo. Pero en ese momento es cuando usted debe decir, esta parte será de ofrenda, esto será para los hermanos que están en necesidad, esto será para la iglesia. Vemos en este pasaje que el apóstol nos está enseñando que nuestro servicio al Señor no debe ser algo emocional, sino que debe ser algo que involucre toda nuestra vida de manera constante. Y en segundo lugar, en este versículo podemos aprender, cuando dice, según haya prosperado, que la ofrenda no debe ser una imposición, no debe ser una cuota específica. Vemos aquí un principio de justicia, de equidad, podríamos decir, y no una imposición apostólica. No un monto determinado por los pastores, sino un monto según haya prosperado. Es decir, de aquello que Dios le ha dado. Cada uno, sin imponer nada al otro, sino dirigido por su conciencia, tome una porción de lo que porción de lo que haya recibido. Que no vaya a generar tampoco pobreza en su casa. Tome según haya prosperado y póngalo como ofrenda, apártelo como una ofrenda. Muchas veces escuchamos a predicadores que manipulan a la gente diciéndole que debe ofrendar X cantidad y que Dios se lo devolverá triplicado, haciendo de la ofrenda una especie de inversión monetaria y proporcional a la ofrenda. Eso no es lo que vemos en la palabra de Dios, eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos es que cada uno aparte según haya prosperado. Ahora bien, si alguien quisiera por gratitud dar una ofrenda mayor, puede hacerlo con libertad. Pero eso debe ser una decisión personal, porque Dios no busca una cantidad determinada de dinero, sino que busca al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerde que esta ofrenda es puesta en un contexto del servicio al Señor. Esto no es una cuota de membresía, esto no es una obligación que tengo que hacer porque si no, no pertenezco a la iglesia. Esto es un gozo, es una alegría, porque es nuestro servicio al Señor. Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a alguno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, cuando nosotros apartamos de lo que hemos prosperado, apartamos dinero, apartamos alimentos no perecibles, apartamos algo para dar a nuestros hermanos en necesidad, a quien estamos sirviendo es al Señor. Por tanto, tenemos que hacerlo con gozo, con alegría. Y si usted quiere dar incluso más, hágalo, pero no lo haga para ganar admiración de los hombres, no lo haga como también Jesús nos enseña, ¿cierto? Que nuestras limosnas no sean para que los hombres nos alaben, sino que hagámoslo para servir a nuestro Señor. Volvamos a 1 Corintios capítulo 16, ahora en el versículo 3. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí vemos la transparencia en el manejo de las ofrendas. Pablo dice, a quienes hubiereis designado por carta, ustedes,
a quienes ustedes hayan determinado. A estos enviaré con autoridad apostólica, a estos yo los voy a comisionar, ¿cierto?, para que lleven vuestro donativo. Él no se lleva la ofrenda ni designa él quién la va a llevar. Pablo no toma ningún beneficio de esta ofrenda, sino que deja que la iglesia local sea quien designe a los administradores del dinero. Aquí no hay ninguna espiritualización de las cosas, ni hay un abuso de autoridad apostólica. Pablo da principios de servicio y de orden, pero no toma ganancia de esto. Tristemente, debo decirlo, hay iglesias donde las ofrendas y los diezmos entran en un maletín y nunca más se sabe qué sucedió con el dinero. Eso no es bíblico y eso no es correcto, mi hermano. No es el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Y debemos denunciarlo y debemos decirlo, porque a veces espiritualizamos cosas y queremos decir cosas que son como santas, que no lo son realmente. Y llevamos el dinero a un terreno que es peligroso. Y ese es el punto. Ese no es el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Y es tiempo de dejar las espiritualizaciones, las supersticiones y creer que tal persona, no le voy a preguntar al pastor qué hace con el dinero, no vamos a pedirle cuentas porque es el siervo de Dios. Perdóneme, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros vamos a poner nuestra confianza en un ser humano y creer que él es por alguna razón más santo y no va a ser tentado por Satanás, no acabamos de entender lo que Rodrigo nos explicaba en el Salmo, ¿cierto? David mismo, siendo prosperado, teniendo de todo, habiendo ganado batallas, habiendo matado a gigantes. El contexto es que David había vencido a gigantes y después de eso se le ocurre hacer censo. Si David fue tentado a querer confiar o a tomar de sus propias fuerzas, ¿qué nos hace pensar que un pastor o que una persona que administra el dinero no pueda ser tentado a querer quedarse con la ofrenda o a tomar de lo que no le pertenece? Vemos aquí el ejemplo de Pablo. Pablo es claro. Pablo dice, ustedes designen quién va a manejar el dinero y yo los enviaré. Yo no voy a tomar parte para mí de esto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno tome de según lo que ha prosperado. Y lo enviaremos a Jerusalén. Versículo 4. Primera de Corintios 16, versículo 4. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Otra versión lo dice de esta manera. Si ustedes creen conveniente que yo también vaya, iré con ellos. Mire qué hermoso. Mire qué lindo. Nuevamente vemos que no hay una imposición, no hay una doble intención del apóstol, solo un deseo que la ofrenda se concrete, que el servicio a los santos se concrete. Porque el apóstol sabe que toda ofrenda en la iglesia es un servicio al Señor. Por lo tanto, es una cosa sagrada, es algo santo. Y debe ser hecha con la mayor transparencia delante de Dios y delante de los hombres. Y quisiera alargar un poco la interpretación, por así decirlo, no solo a la ofrenda, sino al manejo de dinero en la iglesia en general, entre hermanos y, por qué no decirlo, en toda nuestra vida. Permítanme un poco, tomando todo lo que hemos analizado, extender un poquitito esto, porque lo que intento decir es que todo nuestro actuar en cuanto al dinero debe ser hecho con transparencia y con rectitud de corazón. Es por eso que debemos tener sumo cuidado en cuanto al manejo cuando de dinero se trata, ¿cierto? Analizar cómo es la actitud que tengo frente al dinero y cómo es mis relaciones con otras personas cuando hay dinero de por medio. ¿Soy codicioso? ¿Soy avaro? ¿Soy poco transparente? ¿Tengo conflictos con otras personas a menudo por esta causa? La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Mire, fíjese que la avaricia es equivalente a la idolatría. ¿Por qué es esto?
Porque cuando nosotros entregamos una ofrenda, estamos haciendo un servicio al Señor. Pero cuando yo retengo dinero para mí o busco dinero para mí, ¿a quién estoy sirviendo? Veamos, la misma Biblia nos va a responder a quién estamos sirviendo. Dice entonces, o avaro, o que es idólatra, dice, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¡Qué tremendo! Y nuestro Señor Jesucristo sentenció en Lucas 16, versículo 13. Lucas 16, 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Estamos hablando de que esto es un servicio. Y Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces quisiera extender un poquitito esto a todo nuestro manejo de dinero. Porque la ofrenda en la práctica significa eso, significa dinero. Debemos entonces analizar nuestro corazón. Debemos venir delante de Dios y preguntarnos, ¿estamos siendo transparentes? ¿Estoy siendo transparente en el manejo de mis dineros? ¿Hay algún deseo de ganancia secundaria en lo que estoy haciendo? ¿Hay acaso una doble intención? Porque lo que Pablo habla aquí en este pasaje nos demuestra que en él no había ninguna doble intención, sino un firme deseo de que se cumpliera el servicio al Señor, se entregara la ofrenda a las personas en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén. El dinero muchas veces es motivo de tropiezo entre los hermanos. Y eso es cosa grave delante del Señor. Y debo decirlo, porque el pecar contra nuestro hermano en esta área es pecar contra la iglesia, es pecar contra el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos tener temor delante de Dios de cómo manejamos nuestro dinero, cómo hacemos nuestros tratos, cómo hacemos negocios, cómo es que manejamos nuestra billetera. Dentro y fuera de la iglesia, porque como le decía, para la Biblia y para el apóstol Pablo, aquí no hay cosas seculares y cosas espirituales. No hay tal cosa de separar, no es que esto es de la iglesia y esto es del mundo. No es así en la vida del cristiano. Cada actividad que nosotros hacemos es espiritual y tiene repercusiones. Como le decía, el dinero muchas veces es motivo de tropiezo entre los hermanos. Seamos muy cuidadosos en cómo manejemos el dinero en la iglesia y entre hermanos, sabiendo que Dios juzgará las intenciones de nuestro corazón. Busquemos actuar con toda transparencia, sin ocultar nada, ni tratando de ganar algo de manera ambiciosa. Si da una ofrenda, sepa que es para el Señor. Si usted administra la ofrenda, sepa que lo hace para el Señor y delante del Señor. Si usted presta dinero o realiza cualquier tipo de acuerdo que involucre dinero, mayormente si es entre hermanos de la iglesia, sepa que Dios juzga nuestro actuar, el cual debe ser hecho con total transparencia, así como nos enseña la palabra de Dios. Si esto trae a su conciencia recuerdos de errores que ha cometido en el manejo del dinero, si ha codiciado o ha sido poco justo con algún hermano en algún momento, si ocultó datos, si no quiso ser transparente, sepa que así como Dios fue misericordioso con David, Dios es misericordioso también con nosotros. Y que también nosotros nos podemos apegar a Él y decir, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos querido ganar deshonestamente muchas veces. Perdónanos porque no hemos ofrendado como debiéramos ofrendar. Perdónanos porque hemos sido avaros. Arrepintámonos y restituyamos en lo que sea necesario, en lo que debamos. Pidamos perdón en lo que sea necesario pedir perdón, pero tengamos una conciencia limpia delante de Dios, porque nuestro Dios es celoso de nuestro corazón y Él no compartirá su trono con otro Señor, el cual es la riqueza, ¿cierto? Terminemos. Por último y para finalizar, Dios, en su providencia, nos ha traído a este pasaje que nos habla sobre la ofrenda, sobre una ofrenda especial que se recolectó por una situación particular, ¿cierto?, de necesidad de la gente en Jerusalén, de los hermanos en Jerusalén. Hoy en día muchos expertos prevén que la economía será gravemente afectada en muchos lugares por causa de la pandemia.
y se esperan altos índices de cesantía. Por lo cual, por supuesto, debemos estar preparados. No podemos ser reactivos. No podemos esperar a que alguien caiga en necesidad, sea despedido, quede cesante y entonces empezar a copiar o a juntar para poder ayudarle. Debemos estar preparados. Y qué maravilloso es ver que la palabra de Dios es viva y que el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Porque nosotros hemos predicado de manera sistemática este capítulo de esta carta a los Corintios y no planificamos llegar hoy en día al capítulo 16. No tenemos esa habilidad para saber lo que iba a suceder y decir ya en mayo, cuando vengan los problemas económicos, vamos a predicar este capítulo. No era así. No es así. Hemos ido predicando, creyendo que Dios nos guía, creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros, enseñándonos y dirigiéndonos. Y qué maravilloso es ver que Él nos enseña que debemos estar preparados. Él nos enseña que debemos ser constantes, que nuestra ofrenda no debe ser algo reactivo, sino que debe ser parte de nuestro servicio constante al Señor. Qué maravilloso es que la palabra de Dios llegue a tiempo. Porque si los expertos están diciendo que vendrán tiempos difíciles para nuestras economías, bueno, preparémonos como iglesia y demos gracias al Señor que podemos servirle en esto, que nos permite servirle en esto. Es por esto entonces que quiero hacer un llamado a nuestra iglesia y por qué no a todo el que escucha, a que haga como señala el pasaje, de manera ordenada y constante, aparte y guarde una parte, según haya prosperado, para que cuando se requiera ayudar a hermanos en necesidad, usted ya esté preparado. Y de esa manera cumplamos con nuestro servicio al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé claridad en cuanto a su palabra y que podamos hacerlo todo con rectitud y honestidad delante de nuestro Dios, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Hay muchas personas que critican a la iglesia cristiana o al cristianismo, precisamente por este punto, por el manejo de los dineros. Y si usted es una persona que primera vez que está escuchando un mensaje como este, quiero decirle que no es lo que la Biblia enseña. Y si ha sucedido que hay iglesias o hay escándalos en cuanto a dinero, o ha conocido a alguien que estafó y era cristiano, supuestamente, y hasta era pastor y se llevó el dinero, sepa que no es la enseñanza de la palabra de Dios. Sepa que esa es la naturaleza humana caída, que ese es el pecado que mora en todo ser humano. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ser rectos, que debemos ser íntegros en cuanto al manejo del dinero, que debemos ser transparentes, que nosotros servimos al Dios de las riquezas y no a las riquezas, que servimos al dueño del oro y de la plata, y no al oro y a la plata. En Él confiamos y en Él descansamos. Él es quien nos prospera y de lo que Él nos ha dado, nosotros apartamos para bendecir a nuestros hermanos. Pero quiero decir que si la palabra de Dios no corrige nuestro actuar y nuestro andar, se manifestará el pecado en nuestro corazón. Tarde o temprano se va a manifestar esa maldad que hay interna. Si usted por primera vez escucha este mensaje, quiero decirle que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos y llega hasta lo profundo y puede separar lo que es santo y lo profano en nuestro interior. Y la palabra de Dios nos lleva a Jesucristo, aquel que puede perdonar todo pecado, limpiar nuestra vida y hacer de nosotros una nueva persona. Él es la misericordia de Dios encarnada, es Dios hecho hombre en medio nuestro para salvarnos, para perdonarnos y para llevarnos a su reino eterno. Así es que la palabra de Dios sea prosperada. Dios tenga misericordia de aquellos que han hecho que otros tropiecen o que blasfemen el nombre de Dios por causa del dinero. Dios tenga misericordia y Dios nos libre a nosotros de estorbar con nuestros dineros el evangelio de Jesucristo, con el manejo de nuestros dineros. Y nos permita en todo dar buen testimonio. Y que cuando tengamos que ofrendar, lo hagamos como lo que debe ser, un servicio al Señor. Porque para eso Dios nos ha puesto aquí en Illapel, para servir al Señor. Termino con esto. Nuestras ofrendas o nuestros donativos no son ayuda social como el mundo lo hace.
La iglesia no está puesta para ir en necesidades sociales, aunque lo hace, sino que todo lo que hacemos es nuestro servicio al Señor. Es nuestro Señor quien nos manda a servir al pobre, es nuestro Señor quien nos manda a servir a la viuda, a servir al necesitado. Y por cuanto nuestro Señor nos manda, nosotros lo hacemos. Pero no lo hacemos de manera reactiva, según campaña política o según deseos de este mundo, sino que lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, los fortalezca. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra es tan potente que ningún hombre puede permanecer en pie delante de ti, porque tu palabra nos desnuda, tu palabra, Señor, habla lo que es veraz y muestra la condición de nuestro corazón. Queremos humillarnos ante ti, no queremos endurecer nuestro corazón, no queremos entrar en soberbia, sino en humildad delante de ti, pidiéndote que nos perdones, Señor, porque ninguno de nosotros puede decir que sus manos están limpias en el manejo del dinero. Mas confiamos en Jesucristo nuestro Señor, cuyas manos fueron puras, cuyas manos son limpias y aún así fueron clavadas para que nosotros fuéramos perdonados, para que nuestras manos fueran limpiadas. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio en todo, a servirte en todo y tanto más en cuanto a nuestros dineros, Señor, para que nada sea blasfemado tu nombre, para que nada sea estorbada tu palabra, sino que tu verdad corra por Illapel, por esta ciudad. Y si vienen tiempos de necesidad, te ruego, Señor, que podamos estar preparados como iglesia y podamos, Señor, apartar como tú nos mandas, según hayamos prosperado, para bendecir a otros, porque sabemos también que tu palabra dice que quien presta a uno de estos pequeños, al Señor presta. Y que tú no eres deudor de nadie. Y que, Señor, también seremos bendecidos en esta tierra si nosotros seguimos tu voluntad. No quizás económicamente, no necesariamente de manera económica se nos retribuirá, pero sí se nos dará en gozo, en paz, en alegría y en vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos servirte con nuestros bienes materiales. Gracias, Dios, porque tú nos prosperas para que podamos bendecir también a otros. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén.